Hola, este video es complementario al de anualidades porque se explicarán las cuatro formas o cuatro cálculos de las anualidades en Excel, las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, el primero, vamos a hallar un valor futuro dada una anualidad conocida. En este primer ejemplo, que está representado por este diagrama, tenemos anualidad conocida, cuotas constantes conocidas. Vamos a hallarlo todo a valor futuro con las fórmulas de anualidades, a no llevarlo siempre con las fórmulas de valor futuro todo uno por uno, sino con el atajo que tenemos de las anualidades. Entonces, el ejercicio va a ser lo siguiente. Tenemos una anualidad de 500.000. Hasta ahora estamos suponiendo siempre pagos anuales. Vamos a hacerlo por 4 pagos y una tasa de interés anual del 10%. Hasta ahora no hemos hecho ningún cambio de tasas de interés, ni de conversión, ni equivalencias de tasas. Estamos suponiendo tasas para el periodo. En este caso, anuales por facilidad. Entonces, cuando vimos el concepto de anualidades, vimos que el valor futuro, dada esta anualidad, se calcula en Excel con la fórmula BF. Entonces, BF nos va a pedir, acá donde dice tasa, va a ser este 10% anual. Donde dice número de periodos, vamos a poner este 4. Importante que estos dos términos sí tengan coherencia. 4 años y la tasa anual está perfecta. Pero 4 años y una tasa mensual no estaría, después habríamos que hacer unas conversiones que más adelante en el curso se explicará. Bueno, entonces tenemos BF, ya colocamos la tasa, el campo de NPER, número de periodos ya está, tenemos punto y coma, y la función, y el último campo es el pago. El pago siempre es representado por anualidad. Entonces en Excel, la función pago es para hallar anualidades. Y cuando en los campos nos soliciten poner pago, siempre va a ser la anualidad, que es de 500. Vamos a hacerlo por ahora hasta este punto, y nos sale negativo. Acá estaríamos recibiendo este dinero o entregándolo, pero entonces este negativo es que Excel siempre lo hace desde el punto de vista del cliente. Si esto sería un crédito, si habría que pagar esto para llegar a este valor futuro, a esta inversión. Entonces, esto pues no tiene no nos complica mucho la vida, sino que Excel ya está tomando un punto de vista de este diagrama. Está tomando el punto de vista de que en vez de recibir, se está pagando las anualidades. Entonces por eso ese valor futuro ya es negativo. Entonces, pero para nosotros, para cálculos, necesitamos ponerlo positivo. Si usted quiere, le pone el negativo en este punto, o siempre pone, cuando piden menos pago, pone el negativo en este otro punto. Da exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues realmente el ejercicio terminaría ahí. Hasta aquí. 500 entregados 4 veces. Teniendo en cuenta esta tasa de interés que afecta el dinero, vamos a tener al final 2.320.500 pesos. Entonces 500, 500, 500 y 500, cada uno renta el 10%, vamos a tener 2.300.000 al final. Evolución. Periodo 1. Tenemos la anualidad de 500. La anualidad de 500 en el periodo 1 no ha generado intereses porque es en el momento en que se pagó. Entonces el saldo es de 500. En el periodo 2 consignamos otra vez 500 sobre los 500 del periodo anterior. Si se generan intereses. Entonces estamos en el periodo acá 2, en este punto 2, se pagan 500, pero acá hay que sumar los 500 anteriores más el interés generado de estos 500 anteriores hasta el punto 2, que son 50.000 pesos. Entonces vamos en 1.050.000. Periodo 3.
volvemos a pagar 500, pero en el periodo anterior 2 teníamos 1.050.000, del cual va a generar interés del 10%, entonces el monto va aumentando. Y en el periodo 4 hacemos el último pago e inmediatamente se hace el último pago, se generan sus intereses últimos faltantes y el total va de 2.300.000. Entonces, último pago, con este último pago y los intereses de todo lo que se tenía acá capitalizado, porque esto es tasa de interés compuesta, da 2.300.000. Entonces, volviendo a resaltar esto, el valor futuro está ubicado en el periodo N. Esto es importante de siempre tenerlo en cuenta. Bueno, segunda modalidad. Dada esta anualidad, ya no lo llamamos valor futuro, sino que lo vamos a traer o a descontar a valor presente. Lo podemos hacer uno por uno, pero con la fórmula de Excel nos dice que fórmula BA nos pide tasa 10%. Como es una tasa anual, podemos meter en NPER 4 años menos pago de 500. Y nos da que el valor presente es de 1.584.000. O sea, recuerda, los valores presentes siempre son menores, los valores futuros son mayores. Entonces, todos estos pagos van a ser equivalentes a 1.584.000 el día de hoy. Evolución. Anualidad de la cuota del 1. El interés de periodo que se debe, el abono capital y el saldo. Bueno, entonces, con más despacio, ¿qué sería esto? Esto sería un crédito. Bueno, con más despacio, esto sería un retiro programado de este valor presente en cuotas iguales. Entonces, por ejemplo, en el periodo 1 se retiran 500. El periodo 1 se retiran 500. Del valor presente se generan unos intereses. O sea, tenemos un fondo. Vamos a irlo eliminando ya 500.000. Entonces el interés de ese 1.500.000 se generaron totalmente. Se abonó, se retiró del capital. El restante, o sea, si la cuota es de 500, 158 se van para intereses, lo que sobre es lo que se le restó al capital. Entonces, del 1.584.000 que teníamos, le restamos 341 y ese es el saldo que va a tener ese fondo. Este fondo, este 1.200.000, va a generar intereses por el periodo 2. Vuelve y se retiran 500, de los cuales 124.000 pesos fueron para intereses. Entonces el retiro también abono, esto es porque después en crédito es más fácil de entender. El retiro es la diferencia y nos va quedando 800.000. Estos 800.000 generaron intereses de 86.000. Se retiraron 500 del fondo, de los cuales 413 fueron para restarle el saldo, pero ya habían generado 86.000 de interés, entonces en total van 454.000. Entonces el fondo en el periodo 3 está en 454.000, le retiramos 500, pero ese fondo tuvo que haber rentado para el periodo 4 45.000, que sumando con el periodo anterior debe dar 500. Entonces en el periodo 3 el fondo está en 454. Al saltar el periodo 4 generaron estos intereses de 45.000, que la suma es de 500. Entonces se retiraron los últimos 500 y quedó en 0. Entonces acá tenemos total retirado 1.584.000.
Total de intereses que se generó 415.000. Listo, entonces esto es, ya teniendo una anualidad, ¿qué representa ese valor presente? O que es equivalente. Tercero, una anualidad, ¿cuál debería ser la anualidad dado un valor futuro? ¿En qué es útil este sistema? Este sistema es, por ejemplo, nos queremos comprar un vehículo dentro de 2 años. Creemos que necesitamos 30 millones dentro de 2 años. Pero yo puedo hacer, o podemos mensualmente, consignar en una cuenta de ahorro, en un vehículo de ahorro, cierto dinero. Entonces, ¿cuánto sería ese dinero mensual consignado con el cual podemos ahorrar y que dentro de estos años tengamos los 30 millones de pesos? Entonces, ¿cuánto sería esta cuota para pagar para poder tener ahorrado los 30 millones? Ese sería el ejemplo. Hagamos el ejemplo de los 10 millones. Queremos llegar a 10 millones. Durante 4 años, consignando cada año una cuota que no sé cuánto es y que supuestamente siempre me va a rentar el 10%. Entonces, función pago, tasa, NPER. Acá dice que BA no tenemos un valor actual, tenemos un valor futuro. O sea, el valor actual es hoy, no, el valor futuro al que queremos llegar. Entonces, otro punto y coma para dejar ese espacio en blanco, menos BF, que es este de acá. Bueno, acá en Excel, cuando es con corchetes, que puede ser opcional. Pero como no tenemos BA, para nosotros sería obligatorio poner este BF. Ahorita utilizamos el del BA. Bueno, entonces da 2.154.000. ¿Qué significa esto? Dentro de un periodo de un año, debemos consignar 2.154.000, lo repetimos al año siguiente y así hasta el año 4. Y todo ese va a generar intereses sobre los intereses y vamos a tener 10 millones exactamente. Evolución. O sea, ¿cómo se llega a esto? Entonces, el periodo 1 pagamos esta cuota, no genera intereses, este es el saldo, 2.100.000 de saldo. Periodo 2, volvemos a pagar la misma cuota, la misma anualidad, tenemos los intereses generados de la cuota anterior más intereses del periodo, tenemos ya 4 millones en el año 2. En el año 3 pagamos lo mismo, se generan los intereses del periodo anterior que venía acumulando, tenemos ya 7 millones. Y en el periodo 4, última cuota, últimos intereses causados y tenemos 10 millones. Entonces la última cuota es de 2.154.000. Esta última cuota no genera intereses porque ya llegamos ahí a los 10 millones y hasta ahí para lo que necesitamos obtener. Entonces, para tener los 10 millones, pagamos 8.600.000. Se obtuvieron 1.380.000 de intereses para un total de 10 millones. Listo. Último cálculo. Y este es como el más importante en los créditos, que ya lo había explicado, que es cuál debería ser la cuota de un crédito que yo le solicito al banco. Que siempre sea constante. Entonces nos van a prestar 10 millones. Entonces eso es un valor presente, conocido hoy, por 4 cuotas al 10% la tasa de interés del préstamo. ¿Cuánto hay que consignarle al banco mensual? 3.154.000, que se calcula con la función pago, pero en este caso tenemos un valor presente, un valor actual. Tenemos tasa,
ponemos NPR menos BA, el que nos pide acá, negativo, este de acá. 3.154.000. Entonces quiere decir que estos 10 millones equivalen a estas cuotas constantes de 3.154.000. Equivalen, no son iguales porque realmente son 12 millones de pagos, pero equivalen a este 10%. ¿Cómo se hace esta tabla que comúnmente la pueden ver como tabla de amortización? La tabla de amortización, la tabla de la evolución del crédito, se hace de la siguiente forma. Empezamos en el primer pago del crédito. 3 millones de cuota. De los 10 millones que nos prestó el banco, hay que pagarle, o sea, esta cuota tiene 1 millón de interés y lo que sobró es el abono a capital. O sea, siempre al principio pagamos mucho interés y después pagamos menos intereses. Entonces, de los 10 millones que nos prestaron, le abonamos al banco 2 millones 100, entonces quedamos debiendo 7 millones 800 aproximadamente. En la segunda cuota, volvemos a darle al banco la misma cuota. El banco nos va a decir, en esa cuota que usted le pagó, 784.000 son para intereses y 2.300.000 son para amortizar el crédito, para abonar al capital. 700 fueron del saldo anterior por los intereses y este es el saldo en el periodo de cuota 2 sería 5 millones después de pagar la cuota 2. Y así nos iríamos hasta la última cuota, se pagan los últimos intereses que siempre son los más bajos, se hace el abono a capital que siempre es el más alto y se llega a cero. ¿Cuánto se abonó de capital? El valor presente, lo que nos prestó de 10 millones. ¿Cuánto se pagó de intereses? 2.600.000. Entonces en total siempre al banco le dimos 12.600.000. Esto es interés compuesto. O sea, no al 10% cada año. Con esta evolución el banco se llevó 12.618.000 de los 10 millones que nos prestó. Bueno, ya para terminar, para explicar esta figura de las diapositivas, voy a hacer la misma tabla pero un poco más ampliado. ¿Qué significa un poco más ampliado? Tenemos la misma estructura que es esta, hasta acá. Pero antes de hacer los pagos de las cuotas, ya le estamos debiendo dinero, mucho más dinero que en el periodo anterior al banco, porque los intereses siempre están generando, siempre están capitalizando. Entonces, en la cuota 1, cuando pagamos los 3 millones que están divididos en 1 millón de interés y 2.100.000 de abonos de capital, después de hacer el pago de la cuota, la deuda es de 7.845.000. Pero ¿cuánto es un segundo, un minuto, una hora antes de pagar esa cuota? O el día antes de pagar esa cuota. El día antes de pagar la primera cuota, realmente le estamos debiendo al banco 11 millones. ¿Qué es esta figura de acá? Nos prestan 10 millones. Los intereses ya se empiezan a generar desde el primer día hasta la primera cuota. Le estamos debiendo al banco ya no 10, sino 11 millones. Que son el 10% más. Le pagamos los 3.154.000 y eso bajaría al saldo de 7.845.000. Es decir, esto que le demos antes de la primera cuota es capital más intereses. Y la cuota siempre va a tener capital más intereses, a uno de capital que estamos dando más los intereses que son estos dos. Listo. Bueno, ¿qué pasa? Día 1 después de la primera cuota, el crédito sigue incrementándose el 10% anual hasta un día antes que debemos
8.624.000. O sea, si debíamos 7 millones, después bajamos a 5 millones pagando esa cuota, esta es la evolución que va a tener ese crédito. Entonces de 7 millones, 10% hasta acá arriba, pagamos la cuota, vuelve y sube, pagamos la cuota y vuelve y sube hasta el final que quedamos en ceros. Entonces estos 11 millones son antes de la primera cuota cuánto debemos, antes de la segunda cuota debemos 8 millones, pero se consignan 3, entonces quedamos en 6. Y así nos vamos con esta evolución hasta llegar al último, que este punto de acá es exactamente la cuota. Entonces, ¿cuánto se debe antes de la última cuota? Lo que se va a pagar de la cuota al otro día. Exactamente el 3.154.000. Acá tengo una representación de estas flechas, que es en las primeras cuotas se pagan más intereses y en las últimas cuotas se pagan menos intereses. Entonces acá sube mucho, empieza a subir cada vez menos y ya en la última cuota sube, pues el crédito sube ya menos, porque ya estamos debiéndole menos al banco, le hemos pagado mucho al banco. Entonces este es ya el resumen de cómo utilizar las anualidades en Excel para poder hacer todos los ejercicios que tenemos relacionados a este tema.